Hola amigos de Hablando con, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este programa que pues técnicamente acabamos de estrenar. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una llamada con una persona que nos puede ayudar en el tema del derecho laboral, como se está poniendo de moda en los tiempos del COVID. Desafortunadamente, una oleada de despidos masivos está viviendo nuestro país, está viviendo inclusive en nuestro estado. Y bueno, para más o menos guiarnos o para guiar también a las personas que están pasando un duro momento como lo es un despido laboral, pues qué mejor que las recomendaciones o consejos que nos pueda dar una experta en este tema. Déjenme presentarles, por favor, vía telefónica nos acompaña la doctora Alejandra Vázquez Gurría, quien además es abogada y se especializa en el tema de lo laboral. ¿Cómo está, abogada? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Primeramente, saludándote y saludando a todos tus seguidores y, por supuesto, a todo tu auditorio que te siguen en las diversas plataformas de las redes sociales. Para platicar un ratito, como tú decías, de un problema de suma importancia que se está aconteciendo en estos momentos, que es la contingencia sanitaria del problema del COVID-19, que son los despidos injustificados y la falta de pago por parte de los patrones a los trabajadores. Es correcto, abogada, es correcto. Es algo que los chiapanecos están viviendo en la población a grosso modo. Es un grosso importante de la población que está siendo despedida. Entendemos perfectamente que los negocios no están teniendo los ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos, y eso está llevando a que diversos empresarios o empresas o micro o pequeñas empresas estén dando de baja a sus trabajadores, abogada. Sí, así es, Guillermo. La verdad que en estos momentos México y el estado de Chiapas está atravesando por una oleada, como tú comentas, de despidos injustificados de forma masiva, y también de trabajadores que están yéndose a sus casas sin el pago de su salario. Es correcto, abogada. Fíjese que, si usted me lo permite, quiero leer una pequeña semblanza de usted para que el público que está viendo esta entrevista conozca acerca de su trayectoria. Sí, gracias. La abogada, la doctora Alejandra Vázquez Gurría, es egresada de la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y un doctorado en Derecho Público, diversos diplomados en materia laboral y laborado en la Procuraduría General de la República y en el Fuero Común en la Fiscalía General del Estado. Fue encargada del área de atención ciudadana del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. También laboró en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y es abogada litigante en la especialidad de materia laboral. Y bueno, actualmente lleva junto con su señor padre el despacho Monterrosa Gurría, ubicado aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la calle Central Sur, número 254. Y bueno, abogada, realmente es un currículum muy extenso el que tiene. Muy poquito, gracias. Realmente especializarse en el tema de lo laboral requiere una preparación intensa, abogada. Sí, fíjate que es una materia que la mayoría de los abogados que están egresando y los que ya estamos un poquito en el camino, sí, no se toman o no se arriesgan precisamente porque los juicios son extremadamente tardados. Sí. Entonces, cuando se lleva la parte trabajadora, obviamente no hay una cuestión pecuniaria por parte de los abogados, no les podemos cobrar porque precisamente el trabajador se encuentra en un estado de indefensión completamente. Entonces, y por cuestiones burocráticas, los juicios son extremadamente tardados, entonces no ha sido tan explorada por muchos abogados dicha materia. Cierto, es ahora sí que dentro de la rama de la abogacía no es una zona como muy explorada, muy preferida por los abogados, ¿es cierto? Así es. Bueno, ¿qué tipo de casos lleva actualmente el despacho Monterrosa Gurría, abogada?
Mira, nosotros llevamos a patrones y a trabajadores. A los patrones les damos asesoría completamente desde el inicio de un trabajador hasta, si en dado caso, pues por una causa llegar a renunciar, o por una causa pues se tendría que despedir, tendríamos que llevar un procedimiento que vaya conforme a la ley, y también damos ese tipo de asesorías. Nosotros asesoramos a patrones, y también el despacho se especializa en las cuestiones de trabajadores cuando son despedidos injustificadamente, que es la mayor parte de juicios que llevamos. Cierto. Llevamos juicios a nivel estado, a nivel nacional, y ante las juntas de locales de conciliación y arbitraje, ante los tribunales burocráticos. Bueno, ahorita son juzgados por la nueva reforma que hubo en diciembre del 2019, y ante las juntas federales de conciliación. También llevamos asuntos a nivel nacional, nos llevan ante las juntas federales y tribunales federales. Ok, abogada, pues sí, ese es bastante extenso, ¿no es así? Sí, la verdad que nosotros desde que iniciamos, ya sea con el trabajador o con el patrón, nuestra asesoría es completa. Realmente la mejor recomendación es nuestro trabajo. Entonces no solo tratamos, nos esforzamos, el grupo de abogados que está en el despacho Monterrosa Gurría, tratamos de hacer lo mejor posible nuestra asesoría, llevar los juicios para tener obviamente un juicio exitoso. Excelente, abogada. Quiero poner un caso práctico. Seguramente muchos chiapanecos están pasando por algún contexto en el que voy a ejemplificar. De pronto mi patrón me da por avisado que pues él ya no me va a seguir pagando y que debo de abandonar el trabajo. Y de pronto pues me dice, ¿sabes qué? Pues no hay cómo hacerle frente a lo que es el famoso finiquito, o el famoso finiquito. ¿Qué podemos hacer ahí, abogada? Mira, cuando el patrón está renuente y no hace el pago de su salario al trabajador, se equipara en un despido injustificado. Bien. Eso es una equiparación de un despido. ¿Qué sucede? Muchas veces está el trabajador, sigue laborando, y le dice el patrón, ¿sabes qué? Por una cuestión de que me esté yendo mal, de que ahorita no tengo liquidez, espérame un tantito, que es lo que sucede mucho en el estado de Chiapas, espérame, te voy a seguir pagando, y así pasa una quincena, y pasa 2 quincenas, pasa 3 quincenas. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador, por la necesidad que existe de que le van a pagar, la promesa que le van a pagar, el trabajador sigue laborando. ¿Y qué sucede? Desafortunadamente, ya que pasaron varias quincenas, el patrón le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, terminamos la relación. Entonces, en el momento que el patrón deja de pagarle al trabajador, la Ley Federal del Trabajo lo es muy clara y dice, se equipara a un despido injustificado. ¿Qué debe hacer el trabajador? Primeramente, asesorarse con una persona, obviamente, que conozca del tema. Bien. Ya sea particular, o puede ir a defensoría, precisamente la Secretaría del Trabajo, y demandar por una cuestión del pago de salario, obviamente por la consecuencia del despido que sufrió. Fíjese que yo he escuchado muchos casos de trabajadores que de pronto se enfrentan a que en la empresa, en la pyme, en el changarro, en la zapatería, en la juguería donde trabajan, no firmaron un contrato, y entonces de pronto ellos tienen esa percepción que las tienen de perder. ¿Es así, abogada, o es incorrecto? No, es completamente incorrecto. Mira, la Ley Federal del Trabajo realmente está diseñada para proteger al trabajador. ¿Qué pasa? En el argot jurídico decimos que es el ladrillo que va a equiparar al trabajador con el patrón. Por eso es que muchos dicen, es que es proteccionista sumamente la Ley Federal del Trabajo al trabajador. No es que pase eso, es que se presume que existe que debe de existir una igualdad de circunstancias entre patrones y trabajadores. Entonces, cuando un trabajador no firma un contrato, obviamente por escrito,
eso no quiere decir que no exista una relación laboral entre patrones y trabajadores. ¿Qué es lo que hace que exista una relación laboral? El salario y la subordinación. Bien. Cuando existen esos factores primordiales, existe una relación laboral. Entonces, la mayoría de los trabajadores, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del caso, en la circunstancia que la ves, no firman un contrato, pero eso no quiere decir, como te digo, que no exista una relación patrón-trabajador. Entonces, sí pueden los trabajadores que se encuentren en este momento sin firmar un contrato y que ya tienen años laborando y que fueron despedidos injustificadamente, no se detengan por el hecho de que no existe un contrato inicialmente firmado con el patrón para con ellos. Bien, eso no es impedimento para poder de pronto presentar una queja frente a la autoridad, entonces. No. En el momento que el abogado, por ejemplo, cuando que nosotros tenemos como abogados, tenemos esa circunstancia de que el trabajador no firmó contrato, existen diferentes circunstancias que en la relación laboral dieron, ya como te dije, el salario, la subordinación. Entonces, pues nosotros como abogados tenemos la obligación de probar que en dado caso el patrón se excepciona en el juicio, supongamos, la excepción del patrón fue, pues no era mi trabajador, nunca trabajó conmigo. Y mi acción obviamente es mi despido injustificado, nosotros como abogados tenemos que plantear por medio de pruebas que en el procedimiento se van dando que sí existió la relación laboral. Excelente, bueno, yo creo que esto es es un respaldo importantísimo para los cientos o quizás miles de trabajadores que en este momento, ahora sí como decimos en los tiempos del COVID, pueden tener de respaldo, porque como decía al principio de la entrevista, abogada, seguramente debe de haber cientos de casos de gente que quedó en el desamparo. Sí, claro, así es. Abogada, en el caso dado de que, suponiendo, como decíamos en el ejemplo anterior, fueran dados de baja, seguramente hay patrones que de pronto piden la famosa renuncia. ¿Cómo se puede conceptualizar esa justificación o este mal hábito, esta maniobra de pronto que piden algunos patrones? Mira, desafortunadamente nos encontramos en un México en el que muchos trabajadores, y es la vida real, en el que muchos trabajadores, cuando vas a iniciar a laborar, primeramente te hacen firmar hojas en blanco o la renuncia, la famosa renuncia. Sí. O estás iniciando a laborar y ya firmaste tu renuncia, ¿no? ¿Qué pasa? Como abogada les puedo decir, no firmo. La ley federal del trabajo y diversos tratados internacionales, así como diversa jurisprudencia, protegen al trabajador. Entonces, hay mecanismos de defensa que se pueden emplear para que el trabajador no firme la renuncia. Si en dado caso no firmó desde un origen y ahorita en el momento que está la contingencia le dice el patrón, ¿sabes qué, trabajador? Pues, necesito que me firme tu renuncia porque pues voy a cerrar. Señores trabajadores, por favor, no firmen una renuncia. O sea, eso no quiere decir que ellos no van a poder emplear los mecanismos de defensa como es, por ejemplo, el juicio por despido injustificado. Pues qué buena recomendación, abogada, porque eso es clásico, como decía, ¿no? Sí, claro, así es. Así es, y la realidad es que en Chiapas, en el territorio mexicano, es lo que desafortunadamente pasa con los trabajadores. Abogada, seguramente también debe de haber muchas mujeres pues embarazadas que están atravesando este momento muy difícil, y es entendible que muchas empresas de pronto ya no puedan tener los mismos ingresos que venían teniendo pues antes del coronavirus. Si en dado caso el patrón, el empresario, llegara a darlas de baja a estas mujeres trabajadoras, mujeres embarazadas, trabajadoras, que están embarazadas y están disfrutando o están gozando de esta prebenda que da la ley de la etapa de maternidad,
inmediatamente ellas perderían el seguro social, abogada. No, mira, la ley federal del trabajo, y me inclino muy a ella, es porque es la que nos rige estructuralmente a tanto a los patrones como trabajadores. Bien. La ley establece en uno de sus artículos que en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, como es lo que está pasando, conforme a las disposiciones aplicables a esta, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodo de gestación o de lactancia. Si estas personas se encuentran en esos supuestos, la ley es clara, dice, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Bien. La ley es completamente clara y dice, si tú te encuentras como mujer en un periodo de gestación o lactancia y existe una declaratoria de contingencia y que ahorita ya es una emergencia sanitaria, de acuerdo a los decretos que se han emitido por el Ejecutivo, dice, el patrón debe de, primeramente, hay una suspensión que no es imputable tanto al trabajador, menos al patrón, por lo tanto, va a cuidar tanto de sus derechos humanos como de las garantías individuales que estos tienen. Bien. Que se vayan a su casa y que su salario obviamente sea íntegro, además de las prestaciones que ellas tengan dependiendo de cada trabajo y los derechos como consecuencia, ¿no? Entonces, ahí, señoras que se encuentran en esa circunstancia, el patrón primeramente les debe de pagar su salario con sus prestaciones para tener a salvo sus derechos, porque pues estamos hablando de mujeres de gestación y de lactancia, y deben de, primeramente, recuerda que primero es la vida del ser humano. Excelente. Entonces, qué bueno que me da esa opinión y ese punto de vista, porque seguramente pues muchas mujeres embarazadas debe de haber por ahí abogada. Sí, claro, y fíjate, muchas personas, la ley no contempla, la ley federal del trabajo no contempla lo que está sucediendo precisamente en estos tiempos de contingencia sanitaria extensiva, como debe ser, o sea, completa. Habla de contingencias sanitarias y es, en caso excepcional, pone a mujeres embarazadas y de lactancia. Pero también esta misma ley, digo, para que no se vayan a confundir, dice que cuando se ordene la suspensión general de las labores, que es lo que está pasando, le va a ser aplicable un día, se le llama indemnización por un día de salario, no excediéndose un mes. Okay. Es lo que dice la ley. Pero cuando empezó lo de la contingencia, el Poder Ejecutivo, por medio de Marcelo Ebrard, emitió lo que le llaman un acuerdo general, en donde indicaron que ese apartado de ese artículo no va a ser aplicable ni a las personas, ni a las mujeres que se encuentren en ese periodo, ni a los trabajadores en general. Bien. Porque si no, les tendrían que pagar un día, la indemnización por un día, no excediéndose un mes. Entonces, ¿qué es lo que dice el acuerdo que anunció el Poder Ejecutivo? Que se le va a pagar su salario completo. Okay. Por la circunstancia de emergencia sanitaria que se está dando. Se le debe de pagar al trabajador, no se le debe reducir su salario en ningún momento y obviamente no se le puede despedir injustificadamente en estos momentos, pero en la realidad es otra la circunstancia. Es correcto, es que como dicen, una cosa es la teoría y la otra la práctica, ¿no? Claro, así es. El Poder Ejecutivo también trató de poner ciertos candaditos, y en dado caso, mira, patrón, y en dado caso tú despides a los trabajadores, vas a ser te van a imponer una multa pecuniaria e incluso te pueden poner una sanción penal. O sea, vas a ser acreedor, es lo que dice. El Poder Ejecutivo fue muy enfático en esto. La realidad es que sí se puede dar una multa pecuniaria y una sanción, pero ¿qué debe hacer el trabajador? Una vez que está siendo despedido, ahorita las autoridades que son las competentes para conocer de los juicios laborales
están en una suspensión en cuestión jurisdiccional, pero si de mutuo acuerdo, cumpliendo el patrón con todos los requisitos del pago de la indemnización, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, le dice al trabajador con mutuo consentimiento, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Nosotros nos podemos asesorar como abogados laboralistas, te corresponde, está bien, pueden acudir ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya sea, hay diversas juntas en el estado de Chiapas, dependiendo de la zona, pueden acudir porque la Junta habilitó para que brinden atención a la ciudadanía para convenios fuera de juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si el patrón y el trabajador llegaron a arreglo del pago, pueden acudir a esa instancia. ¿Ellos están laborando ahorita, doctora? Están laborando únicamente para brindar atención para convenios fuera de juicio. Fuera de juicio. O sea que, digamos, como dicen vulgarmente, nos arreglamos aquí en corto. Nos arreglamos, obviamente, trabajador, debes de asesorarte, y eso es como un tip que les doy, asesorarte que lo que te vaya a pagar el patrón vaya conforme a lo que es. No les estamos pidiendo más, estamos nada más salvaguardando y cuidando los derechos de los trabajadores. Nosotros como abogados, en este caso, cuidando obviamente los lineamientos que marca la ley para que en el momento que se haga el pago sea lo justo. Porque lo que está pasando es que muchos patrones están pagando a su consideración, bueno, te voy a pagar, y no están precisamente adecuándose a lo que dice la ley real de trabajo. Aunque el trabajador llevara un año o año y medio, ¿ya tiene derecho a una liquidación, abogada? Así tenga un día laborado, tiene derecho. Ah, caray, aunque tuviera un día. Sí, claro, porque existe obviamente una subordinación. Así tenga horas. Obviamente todo va a ser proporcional. Claro, por supuesto, digo, ya hablando de que se llevara años, pues desde luego no hay punto de comparación con un año, ¿no? Claro, todo es proporcional porque tampoco el patrón está desprotegido, o sea, también el patrón, para los que están escuchando, tampoco es, o sea, tiene que, la ley federal de trabajo tampoco los va a eximir y va a decir, solo es para mí, no, al contrario, también existe esa protección por parte al patrón. ¿Hay equidad en la materia laboral, abogada? ¿Perdón? ¿Hay equidad en la materia laboral? Sí, yo considero que sí. Perfecto. Bueno, entonces, para poder ser más concreto en el tema de pues si en dado caso tuvieran alguna situación el trabajador, ¿a dónde pueden acudir en este momento para arreglarse, como dijimos hace unos minutos, en corto, abogada? Mira, primeramente debe asesorarse. El trabajador debe asesorarse. Puede pedir justificadamente. Ahorita hay una suspensión, como te dije, jurisdiccional. Bien. El trabajador tiene 60 días para poder demandar. Ahorita, como te dije, hay una suspensión por lo jurisdiccional, por lo tanto no corre término. Bien. Entonces, ahorita la Secretaría del Trabajo no está asesorando a trabajadores para demandar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, brindamos un servicio como despacho, obviamente elaboramos la demanda y llevamos todo el juicio, que somos especializados, como tú lo dijiste, en materia laboral. Ahorita lo que puede hacer el trabajador es, primeramente, asesorarse con un experto en la materia, y digo con un experto porque, como es una materia no muy explorada, muchas personas, muchos abogados, desafortunadamente, por sacar pues una ganancia, toman el juicio y en vez de beneficiar al trabajador lo perjudican. Entonces, para el trabajador que nos está escuchando, que primeramente cheque, es como un doctor, que cheque, que vaya, el zapatero su zapato, ¿no? Claro. Entonces, que vaya con un especialista en materia laboral para que, si en dado caso el patrón no quiere pagar conforme a lo que es, pues no le queda de otra que demandar. Entonces, el demandar no quiere decir que sea el malo en la película al trabajador, sino que le alce la mano y diga, quiero que me respetes, yo como trabajador, mis derechos. Entonces, eso es lo que debe de hacer,
asesorarse primeramente para que se haga la demanda, como dije, tiene 60 días, y si en dado caso, en el supuesto de que el patrón quiera hacer el pago conforme a lo que es, también se puede asesorar el trabajador preguntando si está conforme a lo que le van a pagar, si es lo correcto, y irse ante los puntos locales de conciliación, en el caso de Chiapas, para que hagan convenios fuera de juicio. Abogada, ya casi se nos va media hora, no sé si me permita hacer una pausa y regresar con algo que seguramente alguien se pregunta, que de pronto le llega el comentario de que lo van a despedir, entonces me van a correr, ¿qué me tienen que pagar? Dice el trabajador, ¿a qué tengo derecho? ¿Regresamos con esa pregunta, abogada? Claro que sí. Enseguida regresamos, vamos a una pausa, estamos en el programa Hablando con precisamente la doctora Alejandra Gurría, especialista y abogada además en la materia laboral. Continuamos. Medimac, material de curación, medicamentos, insumos médicos y dentales, presenta. Ante la contingencia por el virus COVID-19, hacemos las siguientes recomendaciones. Utiliza generosamente gel antibacterial para mantener manos y brazos protegidos. Es recomendable usar mascarilla protectora tipo concha ante la emergencia sanitaria por COVID-19. El uso constante de efectivo o materiales diversos exponen a nuestras manos y cuerpo. Es de prioridad utilizar guantes de examinación como medida de protección. En Medimac contamos con estos materiales de uso esencial para mantenerte protegido a ti y a tu familia en todo momento. Tenemos guantes de examinación bajo en polvo tipo látex. También contamos con cubreboca tipo concha de la marca Gerson y gel antibacterial, antiséptico y germicida. Medimac Matriz, Cuarta Poniente Sur, número 425, sucursal 5 de Mayo, 11ª Calle Oriente Norte, número 555, sucursal Diana Cazadora, Andrés Serra Rojas, número 115, y sucursal Quinta Norte, Quinta Avenida Norte Poniente, número 2498. Medimac, material de curación, medicamentos, insumos médicos y dentales, presentó. Amigos de Hablando con, estamos de regreso en el programa y precisamente algo que seguramente usted en este momento está viviendo, el despido por parte de su patrón, por así decirlo. Muchas empresas, se entiende perfectamente lo que están viviendo y lo que está pasando a través de esta pandemia que nos está pegando durísimo en todo el mundo y bueno, también aquí en nuestro estado. Y si usted está pasando por un momento de despido laboral, ojalá pueda ver este programa porque nos está acompañando una especialista vía telefónica que es la doctora Alejandra Gurría, abogada también en el tema del derecho laboral. Y bueno, pues abogada, yo le quería preguntar, nos quedamos con esta pregunta que es que seguramente se hace el trabajador, me van a correr. ¿A qué tengo derecho de que me paguen? ¿A qué? O como dicen por ahí, ¿qué me van a pagar? No es así nada más de, pues, ¿qué me van a pagar? Así como dicen normalmente, sino ¿a qué tengo derecho como trabajador, abogada? Sí, claro, mira, aquí tenemos que tener en cuenta dos circunstancias muy claras. Muchas personas confundimos finiquito con liquidación. Bien. Entonces, aquí son dos circunstancias que se deben de marcar. Un finiquito, ¿qué incluye un finiquito? ¿O por qué se tiene que dar un finiquito? Porque tú renuncias a tu empleo de manera voluntaria. O sea, que tú vas a decidirte separarte del empleo. Porque terminó tu contrato temporal. Si nos metemos muy a fondo, hay diversos contratos, pero porque termina tu contrato temporal. Bien. Porque rescinden tu contrato por una falta grave cometida al patrón. Para no meternos más al estudio, la ley en el artículo 51, si no me equivoco, marca completamente cuáles son las faltas graves cometidas. Y por una invalidez por enfermedad o muerte del trabajador, ahí aplica un finiquito. Bien. Ahora, si hablamos, ¿qué te deben de pagar en un finiquito? O más bien, ¿qué debe de cubrir un finiquito? Bien. Primeramente, los días laborados
que no fueron pagados por el patrón, los salarios de vengados no pagados. Bien. La parte proporcional o aguinaldo completo, la parte proporcional de tus vacaciones, porque con la premisa de que pues cada año las vacaciones son disfrutadas como consecuencia, entonces se supone que las disfrutaste y pues vas, por eso digo proporcional. Y alguna otra prestación, ya sea bonos, vales, comisiones, que tengas tú como trabajador con la empresa. Bien. Ahora, en liquidación es cuando la empresa te rescinde tu contrato. Te van a liquidar cuando te despiden injustificadamente, que es en el supuesto que tú me comentas. Sí. ¿Y qué debe de pagar el patrón? Los 3 meses de salario o la indemnización constitucional, los 90 días. La prima de antigüedad, los salarios vencidos que tenga, los 20 días de salario por cada año trabajado, y obviamente eso es lo que debe de pagar. Si lo hace de forma el patrón, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Ahora, si en el supuesto caso el trabajador demanda, existen prestaciones, prima vacacional, vacaciones, salarios de vengados, séptimos días, que normalmente muchos trabajadores laboran los días domingos, entonces les corresponde también, porque preferentemente dice la ley, vas a descansar un día, preferentemente, le está dando la potestad al patrón, puedes trabajar, te pueden dar el domingo, pero si en dado caso tú las laboras, te van a dar, obviamente tienes que solicitarle tu demanda. Los séptimos días, como dije, los sextos días, que son los días sábados, las horas extras, o sea, son diversas prestaciones, cuando ya se entabla una demanda. Entonces, son diferentes supuestos que el trabajador debe tomar en cuenta, y también el patrón, porque muchas veces desconocen. Hace unos días me hablaron para decirme, oye, ¿sabes qué? Voy a cerrar ya como empresa, le voy a pagar su finiquito. No, amigo, le dije todavía, ¿no? Aquí en corto lo voy a balconear, le tienes que pagar su liquidación. Porque okay. Si tú como empresa vas a cerrar tus puertas, primeramente, ya definitivamente, tienes que hacerle el pago conforme a lo que es. Y si es que está por el COVID, aunque no es una causa imputable al patrón, pero se está haciendo despedido al trabajador en una circunstancia de contingencia, entonces sí le tienes que pagar conforme a lo que es. Qué bueno que nos hace esta aclaración, abogada, porque seguramente ha de ser el caso de varios empresarios, ¿no? Sí, claro, desafortunadamente, porque a todos nos cayó de sorpresa y obviamente a todos nos afecta en la economía. Es correcto, abogada. Para los que se están conectando a esta transmisión, déjenme platicarles que estoy conversando en el programa Hablando con la doctora Alejandra Gurría. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y actualmente tiene el doctorado en Derecho Público. Ha trabajado en distintas organizaciones como es la Procuraduría General de la República, o lo que fue la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General del Estado, y actualmente en compañía de su señor padre y demás abogados despachan valga la redundancia, en el despacho Monterrosa Gurría, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Cabe mencionar que para los que están viendo esta transmisión, si ustedes llegasen a tener alguna duda, algún comentario o algún consejo, yo creo que sería importantísimo que se acercaran con usted, abogada. ¿Cómo ve? Sí, claro, mira, nosotros estamos en tu caso y el despacho está disponible vía telefónica. No sé si me permites, doy el número telefónico. Claro, yo le iba a decir que no hay problema por los perros. Entiendo que está usted en su casa, no pasa nada. Sí. Todos están por eso estamos haciendo esta llamada, porque sé que está en casa, doctora. Estamos cumpliendo la contingencia real. Entonces, se entiende. No pasa nada. No pasa nada. Nos pueden mandar un correo electrónico. Claro. El correo es monterrosa.gurria@hotmail.com.
Y la misma denominación, monterrosa.gurria@gmail.com. El teléfono del despacho es 60-00438. Bien. Y mi número móvil, que estoy a la orden también, por cualquier circunstancia, es 961-1776-489. Perfecto. Pues como ahorita estamos en la circunstancia de la cuarentena, pues estamos resguardados, estamos cumpliendo precisamente con todas las medidas de salud y pues estamos en casita resguardados, obviamente para que esto termine lo más rápido posible y pues que no exista mayores defunciones como lo que está pasando ahorita, ¿no? Es correcto, doctora. Estamos atravesando esta pandemia. Sí. El gobierno de México, el gobierno de la República fue muy claro al mencionar el tipo de empresas que son esenciales para la vida pública del país y las que no. Dentro de las que no, si existiera algún patrón que está obligando al trabajador a pues asistir, valga la redundancia, al centro de trabajo, a laborar, ¿qué se puede hacer ahí, doctora? Mira, ahorita, pues la circunstancia de que todas las autoridades están en un proceso de suspensión, el gobierno federal habilitó números telefónicos, obviamente, para hacer las denuncias correspondientes. Bien. El trabajador puede agarrar y decir, puede hablar por teléfono, obviamente al número telefónico que el gobierno dio, y obviamente presentar la denuncia correspondiente para que el patrón sea acreedor a una multa. Bien. O es más, hasta una multa pecuniaria y hasta una clausura se puede dar. Wow, esto es serio entonces. Sí, claro, así es. Entonces, hay mecanismos por el que el trabajador no puede estar siendo obligado a ir a trabajar. En el caso supuesto que el trabajador acuda a laborar, ya la misma ley lo establece, son única y exclusivamente para los trabajadores del sector salud. Bien, excelente. Y de primera necesidad, como son las comidas, los centros donde vas a comprar obviamente tu despensa. Entonces ahí sí los trabajadores pueden, obviamente cuidando siempre los lineamientos de salud que emiten las autoridades correspondientes. Yo creo que también hablando de derechos y obligaciones, el trabajador tiene derechos si se va a su centro de trabajo, si está dentro de las actividades esenciales, a guantes, gel, cubrebocas y demás puntos, ¿verdad, doctora? Sí, claro, o sea, tanto el patrón como el trabajador tienen que cuidar esas circunstancias. Ya nuestras autoridades fueron muy enfáticas, su sana distancia, llevar el gel constantemente, el lavado de manos, el cubrebocas, ahorita que estamos ya en la fase 3. Entonces, tenemos que cumplir con esos mecanismos, obviamente primero por nuestra salud y después por la salud de los que están en nuestras casas. Doctor, antes de despedirnos, me gustaría poner otro caso práctico para que podamos ejemplificar en dónde estamos parados, ¿no? Sí, claro. Muchas veces el patrón, voy a decirlo con todas sus palabras, pone el dinero en la mesa a la hora de despedir a un trabajador. De pronto un trabajador se puede encontrar en la oficina de su jefe, pone un dinero en la mesa y le dice: te doy esto y fírmame aquí, por favor. Existe un tipo de presión en ese momento. ¿El trabajador tiene la obligación de tomar el dinero o desistir, doctora? No, mira, ahí te voy a decir una cosa. Ahí hay muchos, te voy a hablar ahorita tratando de asesorar un poquito a los patrones. Bien. Los patrones hacen eso indebidamente. Bien. ¿Qué pasa? Hay muchos, no digo que son todos, hay sus excepciones. En el caso que el trabajador reciba ese dinero, obviamente que firme, eso no le exime al trabajador de que te pueda demandar a ti como patrón. Okay. Entonces, me ha tocado casos que muchos trabajadores lo ven ya como un negocio, desafortunadamente, reciben el dinero y van y te demandan. Wow. Mientras sean, voy a hablar en el argot muy coloquial, peras y manzanas, tú como patrón ya estás demandado.
Sí. Que tal vez en el momento, conforme a las pruebas, en el procedimiento laboral tú te puedas defender, sí te puedes defender, pero es incorrecto. Ahora, como trabajador, yo te recomiendo tampoco que lo recibas. Todo es ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, por eso existen las autoridades laborales. El patrón te puede hacer el pago a ti como trabajador ante una autoridad, y la autoridad va a velar por salvaguardar tus derechos laborales, tus derechos humanos y obviamente tus garantías. Mejor que te asesores también, obviamente, con un abogado, ¿no? Y también, patrón, no hagas eso. Sí, desafortunadamente. Es que es algo clásico, ¿no? Claro, es algo clásico y es lo que pasa mucho en el estado de Chiapas y en muchos estados de la República. Entonces, por la falta de conocimiento tanto del patrón como del trabajador, hacen eso en la oficina del patrón, cosa que no debe hacer. Si tú como patrón ya no quieres rescindirle su contrato, obviamente haz el pago correspondiente ante una autoridad que sea la idónea para hacerlo. Y tú como trabajador, recíbelo y firma cualquier documentación ante tu abogado y ante la autoridad correspondiente. Yo le quiero preguntar una opinión personal, a ver, que no sé usted qué opina. A ver. Estamos viendo en las noticias que hasta el día de ayer, antier, el miércoles, jueves, se están registrando en el país aproximadamente 20,000 despidos al día, doctora. Va a tener mucha chamba la Junta de Conciliación al regresar de la pandemia. Sí, fíjate que la Junta Local de Conciliación, las juntas, hablamos hoy, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tenemos una, se tiene una, tenemos en diversas jurisdicciones a nivel estado, y también tenemos los juzgados, anteriormente el Tribunal de Trabajo Burocrático, que eran los encargados de llevar por despidos injustificados de trabajadores a nivel estado. Entonces, siempre han tenido muchísimo trabajo. Ahora imagínate ahorita con los 20,000 despidos, va a rebasar, ¿no? Esperemos que con esta nueva reforma que hubo, obviamente agilicen estas circunstancias para los pagos, obviamente por los trabajadores, para que se haga el pago correspondiente si realmente fueron despedidos injustificadamente, y obviamente para que lleguemos a un mejor arreglo para ellos y para el patrón también. Entonces sí viene por encima muchísimos casos, y esperemos que no se vean tan rebasados esas autoridades. Bien. Y esperemos por la agilidad precisamente que se le tiene que dar tanto por el trabajador como el patrón, ¿no? Bien, doctora, me quedan pocos minutos, ya casi cumplo la hora. Le tengo solamente dos últimas preguntas. Una es una pregunta a título personal, porque ahí sí no sé jurídicamente cuál es la diferencia. ¿Qué tanta diferencia hay entre pymes y los famosos changarros, doctora? ¿Qué tanta diferencia hay? Perdón, no escucho mucho tu pregunta. ¿Qué tanta diferencia hay entre las pymes y los famosos, como se le llama coloquialmente, changarros? No, pues mira, normalmente los changarritos, los que están en las tienditas, ¿a eso te refieres? Sí, es correcto. Mira, pues es completamente diferente. Muchos changarritos, y la mayoría de las personas saben que no están dados de alta. Sí, es correcto. Entonces, y los pymes son, obviamente, medidas empresas que se supone que ya están dados de alta y que ya llevan, obviamente, todo en regla ante las autoridades correspondientes. Entonces, pero hay que tomar en cuenta esto. Si tú tienes como un changarrito, tú tienes a un trabajador, obviamente, laborando para ti, y es despedido, eso no exime que el trabajador pueda demandar. Okay. Eso no exime, y tampoco con las pymes. Bien. Es un buen punto aclaratorio, doctora. Sí, claro. Bien, entonces, podemos sintetizar en 5 consejos, doctora, que usted tenga a la mano para poder aconsejar tanto al patrón y tanto al trabajador, doctora. ¿Cómo ve? Sí, claro, si es despedido injustificadamente, primero, trabajador, asesórate. Bien.
asesórate para que lo que vayas a solicitar vaya de forma correcta y tengas un juicio favorable para ti, ya sea a nivel federal y a nivel estatal. 2, patrón, ahorita que estamos en caso de contingencia, pues el trabajador tú sabes que depende de ti, entonces hay que hacerle el pago correspondiente de su salario. Bien. Tercero, no despidan. Trabajadores, patrones, no despidan a los trabajadores. 4, si siguen laborando, hay que por favor seguir los lineamientos de salud que deben de ser. Y 5, pues si en dado caso eres despedido, pues estamos para servirte, nosotros, para asesorarte. Obviamente no te bloquees, tú como trabajador tienes 60 días para poderlo hacer. Podemos nosotros asesorarte, y ahorita también podemos asesorarte para que si te van a pagar, nosotros podemos llevar tu convenio fuera de juicio, y si es que existe un mutuo consentimiento por el patrón, y si en dado caso no, pues en el momento que reanuden las labores jurisdiccionales, obviamente demandar conforme a lo que es. Perfecto, doctora. Yo creo que ha sido una explicación bastante amplia, ¿eh? En todos los puntos. Gracias, Guillermo. La verdad que agradezco a todo tu auditorio, te agradezco a ti por el espacio, y sobre todo para las personas que se encuentran en este momento en un estado de indefensión, pues tratar de darles un poquito de luz y que no se bloqueen y no se atrofien, y que haya una solución para ello. Doctora, ¿podemos repetir el número o el correo si la quieren contactar algunas personas que estén pasando alguna situación difícil en su empleo, doctora? Sí, claro, mira, el despacho Monterrosa Gurría se encuentra ubicado en calle Central Sur, bien, número 254, despacho 304. Estoy tu servidora y un grupo de abogados obviamente especializados en materia laboral. El teléfono es 60-00-438. Bien. Los correos electrónicos son monterrosa.gurria@hotmail.com y monterrosa.gurria@gmail.com. Nosotros lo estamos checando diariamente. Y mi móvil, por si gustan, es 961-1776-489. Estamos a las órdenes ahorita en estos momentos, y pasando también estamos a las órdenes para todos los trabajadores y patrones que quieran orientación y que quieren llevar juicios por algún despido injustificado por alguna circunstancia. Sea que tenga que ver o que no tenga que ver con COVID, ¿no? Claro, así eso es independiente. Una última pregunta, ¿la ley habla acerca de las pandemias, doctora? Sí, mira, la ley en sí como pandemia no lo maneja, habla sobre una contingencia, en una declaratoria de contingencia sanitaria. Ok. Eso es lo que establece, ¿no? La ley sí lo marca, sí lo estipula, en caso de que las autoridades competentes, obviamente la de salud, emitan la declaratoria, van a ser aplicables y ya te ven listando las cosas que debe de hacer. Sí lo establece. Y en dado caso, si la Ley Federal de Trabajo no lo estableciera, pues nos vamos a la forma de la jurisprudencia, y pues sí existe cómo reglamentar esa circunstancia. Pero sí, la Ley Federal de Trabajo sí lo establece. Pues estamos muy agradecidos, doctora, que nos haya tomado la llamada. No, a ti te agradezco mucho, y pues estamos a la orden. Cualquier cosa, a ti, a tu auditorio, obviamente a las personas que nos están escuchando. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Alejandra Vázquez Gurría. Ella es abogada en el término laboral y además cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y doctorado en Derecho Público. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nos vemos hasta nuestro siguiente programa.